Hermano, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, donde tuvimos la lectura devocional, en el capítulo 2. Lucas, capítulo 2, verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La Navidad es compartir una persona. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí en este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, y estamos reconociendo nuestra incapacidad humana, suplicándote que tú nos capacites con tu Espíritu Santo, que podamos hablar en tu nombre. Si en esta hora aquí hay alguna persona que aún no conoce a Jesús, que esta pueda ser una oportunidad de salvación para ellos. Oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, la Navidad es un tiempo especial, lleno de alegría. Para algunos no pasa de ser un tiempo en el que hay abundantes comidas, se dan y se reciben regalos, adornos, arbolitos y otras cosas relacionadas con la Navidad. Estas son cosas hermosas, ¿verdad?, que siempre nos llenan de una alegría en esta época, pero Navidad no es eso. Navidad gira en torno a una persona, al nacimiento de una persona. Es más, yo diría que Navidad no es simplemente el nacimiento de un niño, como a veces lo ponemos, ¿verdad? En algunas iglesias, ahí está el pesebre con el niño, los pastores, acá está. Esos son muñecos, puros muñecos. Y no importa la forma que tengan, son muñecos. Ahora, ¿qué recuerdan? Bueno, que nació un niño, pero tampoco ese es el mensaje. Ese niño que nació en la primera Navidad vino a morir por nosotros. No se quedó como un niño, nació para morir. Pero no simplemente nacer para morir, porque todos nacemos para morir. Él nació para morir por nosotros. Esa es la gran diferencia. Ese es el mensaje del Evangelio. Y ese debe ser el corazón de la Navidad. Proclamar que nació un Salvador, como fue anunciado el mensaje a aquellos humildes pastores en la primera Navidad, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Él vino a morir por nuestros pecados. En la persona de Jesucristo estaba la esperanza para la redención del mundo, no solo de Israel. Esta mujer, Ana, anciana, dice la Biblia que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El tiempo del verbo significa acción continua. O sea, que esto se convirtió en un estilo de vida para esta anciana, en su mensaje por el resto de su vida. Ella sabía cuál era el remanente creyente, podía identificar a los verdaderos adoradores, a aquellos que como ella estaban esperando al Mesías. Veía a las personas allí afuera y en cada oportunidad, a partir de entonces, les hablaba de él. Dice la palabra, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y esa es la Navidad, o debe ser la Navidad para nosotros, compartir el mensaje de una persona. Estamos hablándole al mundo de una persona. Estamos hablándole al mundo, o debemos hablarle al mundo de Jesús. No podemos caer en la superficialidad que mucha gente cae en este tiempo. Es simplemente una época hermosa, pero no hablan de Jesús, no mencionan su significado. Nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio todos los días, pero esta época nos da oportunidades especiales. Porque con solo usted preguntarle a las personas, ¿le gusta un arbolito o le gustan las luces? ¿Sabe lo que celebramos? ¿Usted comprende lo que significa la Navidad? Ya el Mesías vino. Ana y los demás esperaban el Mesías que iba a venir. Él vino. Ya tenemos un Salvador. Y nuestra más sagrada responsabilidad es hablar de Él al mundo. A todos aquellos que no le conocen. No podemos permanecer en silencio mientras un mundo se pierde sin Jesucristo.
todo se reduce a una cosa: nuestro mensaje es una persona. Proclamamos a una persona. No proclamamos un dogma, tampoco una regla, ni tan siquiera una religión. Me gusta ver el cristianismo como una relación con Jesucristo, una relación con Dios a través de Jesús. Y evangelizar como compartir a ese Jesús. Hablamos de Jesús, alabamos a Jesús, exaltamos a Jesús. De hecho, dice la palabra en el libro de los Hechos mismo, en el capítulo 5, verso 42, Hechos 5, 42, hablando allí de la iglesia primitiva, de aquellos primeros creyentes, dice la palabra: todos los días, en el templo y por las casas, no cesaba de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. O sea, para ellos el evangelismo era un estilo de vida. No era algo que hacían un tiempo en el que se reunían todos, vamos para la calle a reunirnos, no. El evangelismo es algo que debe formar parte de nuestra vida cotidiana. Es algo que debemos hacer todos los días, con las personas que nos cruzamos todos los días, con aquellos con los que vivimos que están sin esperanza. En lugar de invertir nuestro tiempo, nuestras conversaciones en temas superficiales y banales, debemos hablarle a la gente lo que realmente necesitan. No es que todas nuestras conversaciones van a girar en torno a la Biblia y a Dios, ¿verdad? Pero cada conversación que tenemos con otras personas, debemos buscar, si no conocen al Señor, la oportunidad para llevarles el mensaje de la cruz. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 8, verso 5, nuevamente, Hechos 8, 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El ser humano es el mismo. No importa la cultura en la que Felipe puso el evangelio, ni el contexto en el que ellos estaban viviendo. Le habló a hombres, a personas necesitadas. Y el hombre sigue con la misma necesidad espiritual. No importa que estemos en este siglo XXI. El hombre sigue siendo pecador. Y sigue estando perdido. Y aunque pueden existir algunas personas que rechazan el evangelio, que se muestran hostiles, aún ellos están necesitados. Y por uno que rechaza el evangelio, muchos otros lo reciben, porque es Jesucristo la respuesta a la necesidad humana. Es Jesucristo la respuesta al problema humano que se llama pecado. La Biblia dice en Hechos capítulo 9, verso 20, también podemos leer, hablando del apóstol Pablo, su conversión en los primeros versículos del capítulo 9 hasta el verso 19. Luego dice en el verso 20, después de haber sido transformado, haber recobrado fuerzas, dice en el verso 20, enseguida, sin perder tiempo, predicaba en las sinagogas a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ese era su mensaje. Pablo abrazó ese mensaje para siempre. Y después él dijo, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 23, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero nosotros predicamos a Jesucristo. El mensaje, como dije hace algunos domingos, el mensaje no puede cambiar, porque la necesidad es la misma. Y la respuesta de Dios fue esa. Para el mundo no hay esperanza aparte de Jesús. Para el hombre perdido no hay otra luz en el camino que no sea aquel que dijo, yo soy la luz. Y nosotros que podemos gozarnos en esa luz, tenemos la responsabilidad de mostrarla a otros
No caigamos en el engaño de pensar que esta es una época para reunirse la familia. Todo está muy bien. Yo no tengo ningún problema con todas estas tradiciones. No son tradiciones malas. No caemos en el legalismo de algunos. No, que yo no puedo poner un arbolito porque estoy adorando al diablo. No. Yo no estoy adorando al diablo. Para mí es una cosa secundaria. Si está bien y si no está, también. Para mí lo que significa es el nacimiento de Jesús. ¿Quién era y por qué vino? Y la oportunidad que se presenta para proclamar su palabra. En la primera carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 28, dice la palabra del Señor. Colosenses 1, 28, a quien anunciamos, decía Pablo. Ya había hablado en el 27 sobre Cristo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y luego dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice él, a quien anunciamos. Él hablaba de una persona. El Evangelio es sobre una persona. El Evangelio es sobre la relación con esa persona. El Evangelio es rechazar a una persona. Mateo capítulo 7, en el verso 21 al 23, dice la Biblia, Mateo capítulo 7, las siguientes palabras en el verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No se trata de nuestras buenas obras. El cielo no se gana por lo que los seres humanos seamos capaces de hacer. El cielo es un regalo de Dios. La salvación en Cristo es por gracia, no por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Ahora, que hay obras, sí las hay, pero no para ganarnos el cielo. Y debemos entender que cuando presentamos a Jesús a alguien, si lo está rechazando, no lo tome personal. Bueno, algunos dirían, pero ¿cómo no lo voy a tomar personal, pastor, si yo soy cristiano? Rechazar a Cristo es rechazarme a mí. Dios no necesita que usted y yo lo defendamos. ¿Captó la idea? No. ¿Sabe lo que Dios espera de nosotros? Que proclamemos su mensaje con toda fidelidad y toda claridad. Él quiere que seamos fieles en eso. Y cuando alguien rechaza ese mensaje, no le está rechazando a usted, no es un problema con usted, es un problema con Dios. Está rechazando a Dios, está rechazando a Jesús. Y cada conversación que iniciamos con alguien debe ser una invitación a recibir a esa persona. Como dice la palabra, considerad apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Eso está en Hebreos 3:1. Consideren a Jesucristo. Es Él el que murió por los pecadores. Es Él el único camino al cielo. Es Él la única esperanza para Estados Unidos, para cualquier rincón del mundo. Solo Él. Cuando se comprende correctamente, esto es evangelizar. Y no es un simplismo decir que la evangelización fiel gira en torno a quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Esa es la realidad. Le estoy diciendo lo que está en la palabra. Presentarle a los pecadores que Jesús murió por ellos. La única esperanza que podemos ofrecerle al mundo es el Evangelio. La iglesia muchas veces sirve como parte de su ministerio. Nosotros no le damos comida a las personas pensando que esa es la solución a su problema. Tenemos un ministerio de alimentos y damos gracias a Dios por eso. Mucha gente se ha beneficiado de la iglesia y del mundo. Pero no podemos llegar a creer que ahí nos tenemos que quedar. No, y si se nos presenta la oportunidad, yo no le voy a decir a alguien que venga para darte comida, tienes que ser cristiano. No, eso no lo podemos hacer. Pero todo el que viene hay que buscar la manera de decirle, esto te va a llenar una necesidad temporal. Mañana vas a volver a tener hambre.
Pero Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre jamás, ni tendrá sed. El agua de vida también dijo que. O sea, solo Él puede satisfacer. Podemos hacer obras sociales, pero no podemos ver esas obras sociales como nuestra meta. Porque nos desenfocamos. ¿Qué hacemos cubriendo personas y llenándoles el estómago sin darles el mensaje del alma? Ahora, como cristianos, el Señor dice que tenemos que servir a otros. Eso está bien. Pero lo mejor que podemos hacer por alguien que no conoce a Jesús es hablarle de Él. El Evangelio es Jesucristo. Hoy la evangelización se ha institucionalizado, podríamos decir. Yo no sé, hay muchísimos métodos de evangelismo, sistemas, pasos, resúmenes acerca de cómo compartir el Evangelio. Ya ha perdido esa simplicidad, a tal punto que algunos creyentes dicen: no, yo no hablo a nadie porque no sé cómo hacerlo, no sé, yo tengo que prepararme. Y entonces a veces las iglesias se convierten en una especie de seminario teológico, dándole a la gente mucho conocimiento. Yo creo que el punto aquí no es que necesitamos conocer más, sino obedecer más. La evangelización bíblica debe tener ciertas verdades teológicas, lo sabemos. Pero no debemos permitir que esas verdades teológicas eclipsen a la persona. El evangelizador siempre debe recordar que la esencia del evangelio es la persona de Jesús. En unos minutos les voy a explicar algunas cosas que debemos decirle a las personas. No les voy a dar como tal un plan de evangelismo, pero le voy a recordar que estas cosas deben formar parte de lo que usted le va a decir a otros. Pero hay que detallarle con claridad cuál es el mensaje y en quién deben creer. A veces me encuentro con algunos cristianos que me dicen: bueno, eso está bien. Hay dos extremos. Aquellos que son completamente negativos, que no creen, todo lo ven con suspicacia. Alguien levanta la mano y quiere aceptar a Cristo. Ese está levantando la mano, ¿verdad? Falso. ¿Y tú qué sabes? No, pero sí, siempre todos lo juzgan. Están los otros que si usted hace la invitación para que dice: fulano es cristiano, se dan cuenta de lo que les quiero decir. Dentro de ese otro extremo están aquellos que dicen: bueno, fulano aceptó a Cristo porque hizo la oración de fe. Yo no tengo problema con que uno haga una oración. De hecho, he invitado a algunos a hacer oración aquí. Pero si usted invita a alguien a hacer una oración de fe sin explicarle qué es lo que está haciendo, sin explicarle el Evangelio y sin forzarlo, sin manipularlo, porque a veces le queremos arrancar una confesión de fe a alguien a la fuerza y usamos mecanismos para manipular a la gente. Un predicador sabe qué botones puede tocar para lograr esto, pero Dios conoce el corazón. Si usted no le ha explicado a alguien qué es lo que está haciendo o lo que significa el Evangelio, no le ha hablado a la persona de Jesucristo, ¿qué oración? La oración no salva a nadie. Lo que salva es creer. Ahora, la oración usted le está enseñando, bueno, cómo puedes hablar con Dios. Pero no podemos. Yo he visto algunos, en la televisión sobre todo, que están hablando de muchas cosas que nada tienen que ver con el Evangelio, y de pronto le dice: bueno, si usted no ha creído en Cristo, repita conmigo esta oración. Y ahí dice la oración: bueno, usted ya ahora es salvo porque usted recitó esta oración. No, eso no es el Evangelio. Usted es salvo por creer en una persona, arrepentirse y creer en Jesucristo. Ahora, la oración es el medio que uno le muestra a alguien, pero no necesariamente una persona tiene que orar en un momento determinado para aceptar a Cristo. Miren, estas cosas las he ido aprendiendo con el tiempo, porque al principio, cuando comencé el ministerio, me preocupaba muchísimo que la gente no diera testimonio. De hecho, en Cuba estaba pasando por una época muy especial. Fue la época en que comenzó el periodo especial, que no tenía nada de especial. Mucha hambre y miseria. El dólar llegó a estar a 150 pesos cubanos. La gente no se podía bañar con un jabón. Se bañaban con algunas otras improvisaciones. Y otros no se bañaban solamente con agua. Estaba bien difícil la cosa en Cuba.
pero las iglesias florecían. La gente venía a Cristo a montones. Cuando uno se está acostumbrado a todo esto y luego llega a este país y se da cuenta que es diferente, ya la gente no tiene que pedirle a Dios que le satisfaga sus necesidades, porque con dinero en el bolsillo es el Dios de mucha gente, y se vuelven indiferentes, fríos, se endurecen, y uno percibe la apatía, hasta que el Señor un día con toda claridad me mostró esta realidad. Tu responsabilidad no es convertir a la gente, no es hacer que vengan al frente. Tu responsabilidad es sembrar, proclamar la verdad con fidelidad. Bueno, fíjense que aprendí tan clara la realidad que me hice el propósito de que cada vez que predicara iba a hacer una invitación: aceptaran o no a Cristo. Esta transformación yo la apliqué estando aquí de pastor, si ustedes habrán dado cuenta. Porque cuando comencé el ministerio no solía hacer muchas invitaciones. Ahora hago las invitaciones y si la gente no quiere aceptar a Cristo, es un problema de usted con el Señor. Ahora yo tengo que asegurarme de que el mensaje fue claro y explicarle. No tiene que tomarse mucho tiempo lo que significa creer en Cristo Jesús. Ahora el que produce esa convicción, número uno, el que ilumina, convence, le da la capacidad a la persona para entender, es Dios. Y el que transforma esa vida es Dios a través de su Espíritu. Nosotros no somos más que instrumentos. ¿Cuál es el secreto? El secreto es sembrar. Mientras más usted lance la semilla, más probabilidades habrá de que germine. Si usted de verdad lee la Biblia, habrá leído la parábola del sembrador y se habrá percatado de que habían 4 tipos de terrenos que representan los corazones humanos. Solo en uno dio fruto. El Señor estaba hablando eso para que no nos desanimemos. Podemos sembrar, y vamos a ver todas estas experiencias que Él describe en la parábola del sembrador, pero el sembrador no tenía control sobre el crecimiento de la semilla. El sembrador solo debe obedecer y sembrar. Mientras más usted lance la semilla, más probabilidades tendrá de germinar en los corazones. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sembrarla, no cansarnos de hacerlo, recordando que se trata de exponer el mensaje que gira en torno a una persona. El Evangelio expone a Jesús. ¿Qué hizo en la cruz? ¿Cómo buscarle como Salvador? No puede haber un plan auténtico de evangelización si no contiene estas verdades. Pero cuando el Evangelio es explicado y comprendido como un plan, la respuesta puede ser filosófica y estéril. Sin embargo, cuando el Evangelio es explicado y comprendido como alguien a quien conocer, la respuesta es de relaciones. Antiguamente me tocaba en la puerta de la casa, miraba por el huequito de la puerta, los veía con corbata y sus Biblias. Muchas veces le decía a mi esposa: son los testigos y no de un juicio. Ya ustedes saben a qué me refiero. Él me decía: no le abras. Y al principio decía: no tengo tiempo, no voy a abrir. Pero después he estado cambiando y les abro. No los mando a entrar, pero les abro. Y allí se presenta la oportunidad, sobre todo la oportunidad para el debate, porque les encanta debatir. Pero ¿qué hago? Llevo siempre la conversación a un mismo tema. ¿Y ustedes creen en Jesús? Sí, ¿cómo no? ¿Para ustedes quién es Jesús? Misa, el Salvador. Ah, sí, Salvador. ¿Y ustedes creen que van a ser salvos? Y ahí le digo: bueno, ¿y creen que Jesucristo es Dios? Sí, Él es un Dios. No. Él es Dios. No, bueno, creemos lo mismo. No creemos lo mismo. El Cristo que ustedes creen no es el mismo que creo yo. Yo creo el Cristo de Romanos 9:5 que dice: el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Lo crees? Bueno. Y ahí, hasta que de pronto, siempre vienen dos. Uno que se supone que sabe más y el otro que no sabe ni papá. Y entonces cuando él ve que uno le responde por la Biblia, le dice al otro enseguida: oye, vamos.
Pero si usted le abre la puerta de su casa con una sonrisa y entren para acá que tienen un cafecito y un dulcecito y usted no sabe nada de lo que va a hablar con ellos y comienzan a tupirle el cerebro, usted está haciendo lo que dice la Biblia, está haciendo partícipe de sus malas obras. No quiere decir eso que no le vamos a hablar del Señor. Eso es lo que tenemos que ir. Porque cuando Cristo mandó a ir al Evangelio a todo el mundo, Él no dijo, no vayan y le prediquen a... No, Él dijo a todos. Y si nosotros no le hablamos, ¿quién les va a hablar? Además, yo creo que el poder de Dios puede transformar cualquier vida. No importa lo hundido que esté en una religión y lo ciego que esté, el Señor puede salvarlo. Han habido testimonios muchísimos de personas que se han convertido, pero tiene que girar en torno, vuelvo a decir, a la persona de Jesús. En su última reunión con los discípulos, Jesús les dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él glorificaría al Hijo de Dios, llevando a las personas al Mesías. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 14, Juan 16, 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu convence los corazones, abre los ojos espirituales, afirma la veracidad de las Escrituras, regenera las almas, pero el objetivo principal o final es que las personas se postren delante de Jesucristo. Porque lo dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu apunta a Jesús. Por eso tengo problemas cuando algunas personas hoy en día han ido creando, no sé si intencional o no, una especie de evangelio del Espíritu Santo. Eso es un disparate. Y enfatizan, no, vamos a orarle al Espíritu Santo. Yo no le voy a decir, atacar si está correcto o no. Yo le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que tenemos que orar a Dios Padre a través del Hijo, en el nombre del Hijo. El Espíritu es Dios, pero su misión es glorificar al Hijo, señalar al Hijo. Es más, el Padre se ocupó de que el Espíritu glorificara al Hijo. El Padre se complació con Jesús cuando fue bautizado. Y en una ocasión, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, allí en Juan 11, verso 4, podemos leer, dijo Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Espíritu vino a señalar al Hijo. El Padre glorifica al Hijo. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar al Hijo. Glorificamos al Hijo cuando hablamos de lo que hizo por la humanidad. Ahora, usted no puede compartir lo que no conoce. Quiere decir que lo primero para hablarle del niño a todos los que tengan, como decía Ana, es conocerle. De la única manera que podemos hablarle a las personas que no conocen a Jesús es primero conociéndolo nosotros. ¿Ha usted nacido de nuevo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesús como su Señor y Salvador? Si usted conoce al Señor, tiene algo para decirle a los demás. Por eso, para comenzar, uno debe tratar de recordar todos esos versículos que le han enseñado una y otra vez en la escuela dominical, en los cultos, en los grupos de hogares o en cualquier otro lugar donde usted estudie la Biblia y en su lectura personal. Y como yo dije, el evangelismo no es presentar un plan, es presentar una persona. Recuerdo que cuando se comenzó con el evangelismo explosivo, en la iglesia donde conocí al Señor, me di cuenta que el grupo que estábamos allí aprendiendo a usar este método, lo que habíamos hecho era memorizar. Y habían personas que iban y llegaban a la casa de una persona y le parecía que le estaban recitando un poema. Ustedes conocen. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, si te mueres, ¿estás seguro que si te mueres hoy, para dónde crees que vas? Y segunda,
Si te encuentras con Dios en el cielo y te pregunta por qué te debo dejar entrar al cielo, lo que las llamadas preguntas diagnósticas. De hecho, había un pasador que usted se lo colgaba aquí con 2 signos de interrogación. La persona lo veía y te preguntaba, ¿y eso qué significa? 2 preguntas que te quiero hacer. No está mal. Pero el problema es cuando nosotros nos vamos envolviendo en eso, al punto de que vamos perdiendo de vista lo principal. Y se pierde, honestamente, se pierde un poco de pasión al hablarle a la gente. Porque la gente va a percibir no solo lo que usted le está diciendo con sus palabras, sino cómo se lo está diciendo. Si usted no le habla con autoridad, con gozo al mencionar lo que Jesús hizo por usted, al pensar en el resultado de la vida eterna, el cielo, si usted no le habla con dolor y tristeza del infierno, la gente no le va a creer. Ahora, ¿qué debo decirle a las personas? Hay 4 cosas que no deben faltar en una exposición fiel del Evangelio. 4 explicaciones que la gente debe saber. Usted la puede dar lo mismo en 1 hora que la puede dar en 5 minutos. Pero es importante que no falte estos temas. Generalmente muchos de estos planes de evangelismo comienzan con el hombre. Lo correcto es comenzar con Dios. ¿Quién es Dios? Usted puede hablarle a la persona de que Dios creó el mundo y lo sustenta, que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas, que es perfecto, amoroso y espera la obediencia del hombre. Dios lo creó todo y es dueño de todo, incluso de nosotros mismos. La Biblia lo dice en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también en el Salmo 24, 1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hablarle también que Dios es perfectamente santo. Explicar que Dios no solamente, Dios no tiene relación ninguna con el pecado. Dios no puede pecar porque Él es santo. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, verso 48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Dios requiere una obediencia perfecta a su ley revelada a los hombres. Santiago 2:10 lo dice también. O sea, hay que hablarle a las personas de quién es Dios. Y si hay que quitar el humo que algunos han levantado como una imagen falsa de Dios, hay que explicarle cuál es el Dios bíblico. El Dios soberano, Señor de los cielos y de la tierra, que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y decirle que no es el Dios que el hombre se ha creado, porque alguien dijo una vez que Dios creó al hombre y el hombre le devolvió el favor creando su propio Dios, ¿verdad? Y de hecho algunos ven las religiones como una especie de buffet. Usted va a un buffet y usted escoge allí lo que se quiere comer. Aquí hay algunos que escogen todo. Entonces con la religión es más o menos algo parecido. Bueno, este aspecto del cristianismo me gusta, este no me gusta, este es desagradable, ese de que Dios va a condenarnos al infierno, vamos a quitar. Bueno, los musulmanes creen esto, este me gusta, aquel cree, y ahí van formando una especie de religión híbrida, y tienen su propia religión. En estos días alguien me contaba, no puedo decir el nombre porque no está permitido, que se encontró con alguien y que le empezó a hablar del horóscopo. Y le preguntó que se creía en el horóscopo. Y esa persona le dijo: no, yo no creo en el horóscopo. Pero la persona seguía insistiendo. ¿Cuál es tu signo? No sé. Bueno, se supone que los que son de tal mes ese es su signo, pero yo no creo en el horóscopo. Pues mira, te voy a decir algo. La semana que viene te va a ir muy mal. Pero esa persona siguió insistiendo y le dijo: no, yo creo que Dios es soberano y que es el que tiene control de nuestras vidas. Pero el otro, yo era cristiano, pero llegó un momento y ahí comenzó a hablar toda su religión cuando me estaba contando lo que la persona le estaba contando. Me di cuenta de que hay de todo. De todo. Pero qué bueno que esa persona fue fiel en mantenerse en Jesucristo. Usted se va a encontrar con todo tipo de personas que tienen conceptos de Dios súper ridículos. Dios no es mi amigote, como hay otros
que rebajan a Dios a un plano muy humano. Y aquí no le estoy hablando de sectas herejes, estoy hablando de sectas cristianas, entre comillas. Aquellos que usted lo escucha, que Dios se le aparece todos los días, se sienta con ellos en la mesa a comer y hablan allí como si, o sea, llegan al punto de rebajar a Dios a un plano muy humano. Hay que ver cuál es el Dios de la Biblia. Segundo, ¿quiénes somos nosotros? Muchas cosas debemos decir. Somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios, nuestros pecados nos condenan al infierno, somos depravados, no somos buenos. Pastor, ese mensaje no es popular, lo sé. Y no cree que podamos decirle, bueno, no somos tan malos. No, somos malos, requete malos. Bueno, pero yo no me puedo comparar con Hitler. Bueno, depende con quién te compares. Si te comparas, por ejemplo, con Maduro, perdón a los hermanos de Venezuela que yo no sé cuáles son sus ideas políticas, es un ejemplo solo. Vamos a dejar a Maduro tranquilo. Si te comparas con Fidel vas a ser bueno. ¿Me entiendes? Depende con quién te comparas. Si tú te comparas con Dios, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Significa eso que los seres humanos no hacen cosas buenas? Bueno, desde la perspectiva humana sí, pero desde la perspectiva de Dios, lo único que vale para Él son aquellas acciones que nosotros hacemos como resultado de nuestra fe. ¿Quiénes somos? Estamos perdidos, hay que explicárselo a las personas. No es popular, pero hay que decirle la verdad. Si una persona está enferma con cáncer y va al médico, es para que el médico le diga la verdad. No para que le dé una terapia, no es para que lo engañe, es para que le diga la verdad. Es cruda, pero es preferible antes que la mentira. Si usted sabe cuál es su problema, entonces usted puede hacer algo al respecto. Pero en muchas iglesias no se menciona la palabra pecado. Y el infierno no es cristianamente correcto. Vamos a quitar la palabra políticamente correcto. Para mucha gente, no hables del infierno, la gente se va a ir de la iglesia. En muchas iglesias no es que estén predicando necesariamente una herejía, sino un evangelio mutilado, donde todo es lo bueno. Y que Dios solo quiere lo bueno. Sí, Dios quiere lo bueno, pero también Dios dice la palabra que va a castigar y a condenar a aquellos que rechazan a su Hijo. Hay que decirle la verdad. En tercer lugar, ¿quién es Jesús? Vino al mundo como Dios y como hombre sin pecado. Murió en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. No lo voy a mencionar en los versículos, son verdades bíblicas. Usted puede buscar lo que quiera y llenarlos. Porque lo que le va a dar autoridad a las personas es que usted le está hablando lo que dice la palabra. Él murió para pagar por el castigo, por el pecado. Se levantó de la tumba y está vivo hoy. Y en cuarto lugar, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la respuesta que el hombre debe dar? El hombre debe confesar su pecado y arrepentirse, reconocer que es un pecador. Y entonces, creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Tampoco soy muy dado a esa dualidad que hemos creado. Bueno, tú puedes aceptar a Cristo como tu Salvador, pero no como tu Señor. Hay que explicarle a la gente que verdaderamente hasta que uno no comienza a andar con Jesucristo y profundiza en las Escrituras, no puede comprender la magnitud de lo que significa que Cristo es mi Señor. Pero hay que anunciarle esas dos verdades a la gente. Si vamos a la Biblia, allí estaba formando parte del mensaje apostólico. El hombre tiene que arrepentirse. No importa si es un alcohólico, no importa si es un drogadicto, no importa, arrepentirse. Que tiene una adicción, ya de esto lo he hablado, necesita la atención de un médico. Pero el pecado, el único remedio que tiene es el arrepentimiento, no las terapias. Quizás las terapias vienen después que la persona hace una decisión de reconocer su pecado, pero hay que confrontarlo con la verdad del Evangelio. Si usted va a la Biblia, muchos pasajes hablan de eso.
Romanos dedica los primeros capítulos a enfatizar una y otra vez la pecaminosidad humana, la depravación humana. Hay que decírselo a las personas. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es la respuesta que debe dar el hombre? Hágalo como usted quiera hacerlo, pero que esas verdades estén presentes y enfóquese en la persona de Jesús. En esta Navidad, yo sé que ya usted tiene su lista de personas que le va a regalar. A lo mejor no, pero si lo tiene, piense que el mejor regalo que pudiera darle a muchas personas es el Evangelio. Y por eso yo le animo a que haga esto que le voy a decir. Haga 3 listas. Número 1, ponga el nombre de esas personas con las que usted todos los días interactúa, pero que nunca ha tenido una conversación con el Evangelio, sobre el Evangelio. Y ore por eso y pídale a Dios que le dé la oportunidad de hablarle a esas personas. El cartero, los compañeros de trabajo, vecinos, familiares. En segundo lugar, todos los incrédulos con quienes ha tenido alguna conversación acerca del Evangelio, aquellos que ya le ha hablado en alguna ocasión. Póngalos en esa segunda lista. Y en tercer lugar, los incrédulos con quienes ha tenido una conversación amplia acerca del Evangelio, completa. Cuando uno hace esto, puede completar muy fácil la primera lista. Se le vuelve un poco difícil rellenar la segunda. O sea, la primera sobra el nombre de gente que nunca le ha hablado. La segunda, con algunos que he compartido alguna vez el Evangelio, ya se está haciendo un poco difícil. Pero la tercera es la más difícil de completar. La lista de aquellos con los que ya he tenido una conversación amplia. ¿Saben por qué? Esto nos ayuda a entender una amarga realidad. Aunque hablamos de evangelización, a menudo para nosotros no es más que leves sugerencias que le hacemos a las personas, comentarios ambiguos, en vez de una proclamación intencional y apasionada del Evangelio. Le decimos, no, pero mira, Dios te puede ayudar. Más nada. O hay alguien que dice, yo voy a orar por ti, todas esas cosas también. No digo que estén mal, pero no pueden suplantar el sentarse con alguien y hablarle de Jesús. Y si lo rechaza, ese es su problema. Pero ya le he hablado otras veces, vuelva a hacerlo. Acuérdese, somos sembradores, no somos los que hacemos crecer la semilla. Porque la semilla, el crecimiento, es un milagro. Como le dijo Jesús a Nicodemo, uno no sabe, como el viento, ¿verdad? Es un milagro. Así todo el que nace del cielo, de arriba. Es un milagro. La conversión es un milagro. Es un milagro que yo sea cristiano, es un milagro que tú también. Y los milagros, que yo sepa, es Dios quien los hace. Nosotros exponemos el mensaje. Amados hermanos, indiscutiblemente que esta es una época muy hermosa, pero una oportunidad preciosa para hablarle a las personas. Hágalo. No tenga miedo. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí te di algunas ideas y todo lo que has estado escuchando. Cuéntale a la persona lo que Jesús hizo en tu vida. Háblale con claridad. Invítalo a aceptar a Jesús. Pero no lo fuerces. No lo manipules. No trates de arrancarle una profesión de fe, como la mujer que trae al marido todos los cultos y en ninguno da testimonio. Y entonces ya la mujer está cansada. Entonces, ¿qué hace? Cuando el pastor hace la invitación, lo pellizca. Hermano, esa no es la clave. La clave es darle el Evangelio y orar. Porque es Dios quien hace la obra. Jesús es una persona. Y para ti que estás aquí en esta tarde y que has escuchado esto,
Una y otra vez hemos estado enfatizando que el Evangelio, déjeme ver si bajo aquí, el Evangelio gira en torno a una persona. Esa es la Navidad. Mi pregunta es, ¿te gustaría en esta Navidad celebrarla sabiendo realmente lo que significa? Que eres hijo de Dios, que tienes un Salvador que murió por tus pecados. Escucha esto, no solo que Jesús murió por el mundo, ¿no? Él murió por ti, algo personal. Dios fue al extremo de enviar a su Hijo para salvarte de tus pecados. Tienes un problema más grande que cualquier cosa que tengas, una crisis económica, problemas de salud. No, el mayor problema que tienes es el pecado, porque la paga por el pecado es muerte. Y después que partas de este mundo vas a saber la realidad. Vas tú a recibir a este Jesús. ¿Quieres dejarlo que venga a tu corazón y aceptarle como Señor y Salvador? Yo no sé si en esta hora habrá alguno que le gustaría poner su fe en Jesucristo y de esta manera recibir al Señor. ¿Quieres allí levantar tu mano? Si hay alguien aquí, algún amigo o amiga que no lo haya hecho, esta es tu oportunidad. Es una invitación de Dios. Él te ama. Tú no estás aquí de casualidad. Considera todo lo que has escuchado. Ora a Dios y no dejes pasar la oportunidad. Es como el que le detectaron ya que tiene una enfermedad terminal y dice, bueno, mañana voy a empezar el tratamiento, ¿verdad? Y le sigue dando de largo. No, voy a esperar y voy a esperar. Algunos se ponen a huir hasta la misma tumba. Pero el problema es que de esa no vas a poder escapar. Cuando la muerte llegue no le vas a poder decir, no, busca otro. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Te vas a encontrar con Dios. Arregla tus cuentas con Él ahora, mientras que estás vivo. Que el Señor te bendiga.